Oh, creo que Ruth se cayó. ¿Dónde está ella? ¿Ella es de Ecuador, parece, o algo así? Sí, Ruth es de Ecuador. Pero se ¿Y está en cayó. Ecuador en este minuto? Sí. Ahí viene otra vez. Yo ya Ruth estoy grabando. está. Sí, sí, sí. Y vienen entrando más personas. ¿No están para que entren automáticamente? No. ¿Cómo estamos, Ruth? ¿Te caíste? Estamos bien. Sí, Ya, se me vamos a cortó dar un momento comienzo justo. entonces. Muy buenas noches. Desde SOP 22 Concepción, en este 17 de enero del 2022, damos comienzo a nuestra reunión lunera y tenemos una gran invitada a Ruth Cobo. Ella es doctora en psicología, diplomada en mediación familiar, tiene varios diplomados, es maestra de cábala, es terapeuta floral, tiene curso de constelaciones familiares, ensayista, poeta, tiene varios libros de poesía, bueno, todo un mundo. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Ruth, y que nos aportes con esta charla del canal central en el árbol de la vida y poder revisar el ego, el yo y ejercicios para nuestra vida diaria. Así que bienvenida. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, a los que nos van a ver posteriormente. Así que damos comienzo y te doy el pase para que puedas comenzar. Buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. También hay hombres. Muy agradecida contigo, Carla, por la invitación y también muy agradecida con quienes están presentes. Un gusto verte, Patricia Escobar, Luciano, Sigrid, personas que tengo el gusto de conocerlas personalmente por la cercanía, por ser ecuatorianas. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar. Y quisiera que me digas si se ve. Sí se ve. Sí, sí se ve. Ya, gracias. Vamos a hablar aproximadamente unos 50 minutos y dejamos un espacio para preguntas y respuestas porque esa es la modalidad en que yo aprendí y siempre la pregunta enriquece el tema que se está tratando y le trae a como a vestirle de muchísima más vida. Entonces, para quienes conozcan algo ya de lo que es el árbol de la vida, bueno, les voy a pedir paciencia, pero para quienes no conocen, hay que empezar con un tanto de bases. El árbol de la vida es un símbolo, es el símbolo que estamos viendo ahorita en pantalla. Está formado por lo que se llaman 10 sefirots, que son los espacios circulares, y por 22 canales, que son las ramas, digamos así, que están uniendo a cada una de las sefirots. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? En realidad, no es algo que está físicamente ocupando un espacio, pero sí está simbólicamente. Entonces, es nuestra conciencia trabajando en el sistema de la creación. En realidad, el árbol de la vida es nuestra conciencia. Y vamos a ir viendo
poco a poco por qué. A la conciencia, que es algo intangible, la conciencia que no la podemos topar y que tampoco la podemos ver, a menos que la podemos ver en lo que vamos a ver luego, el universo de Yetzirah, es el universo emocional. Podemos verlo, digamos así, a través de la conducta que se manifiesta o de la forma de expresar las emociones y los sentimientos de los seres vivos. Digo seres vivos porque a un nivel un poco más escaso también pueden manifestar emociones los animales. Inclusive se habla de que las plantas, se han hecho experimentos y muestran sus emociones. Desde el ser vacío e inmanifestado, que es el Ein Sof emana de sí mismo la manifestación del universo. Es decir, nosotros tenemos aquí a Keter, que es la Sefirá superior a la que vamos a ver todos desde nuestra conciencia, intentamos llegar. Pero sobre Keter tenemos un espacio que es el Or Ein Sof, que es esa luz infinita que baja al mundo a través del rayo relampagueante, que luego lo veremos, pero sobre el Or Ein Sof está el Ein Sof, que es el todo, o que también es la nada en el sentido no de vacío, sino de que lo abarca absolutamente todo. Y sobre eso, hasta donde puede entender y hasta donde se puede expresar con el lenguaje humano, está el Ain. De Keter para arriba, llamémosle así, está lo que comúnmente llamamos Dios. Sin desmenuzar, en realidad todo esto es profundísimo, es hermosísimo, pero sería materia para cursos y cursos. Entonces, al ser el árbol de la vida un símbolo, a través de este símbolo se está expresando la manifestación. Este es un símbolo realmente omniabarcante. Lo abarca todo. Lo abarca todo a nivel del universo de Asia, en donde estamos, y ya vamos a ubicarnos, pero abarca muchísimo más. Es decir, a través del árbol de la vida nosotros entendemos que somos seres realmente multidimensionales y que lo que nos vemos, la presencia física, la forma física, el nombre que llevamos, es solamente algo que a través de lo cual hay un espacio de ese Ein Sof que ha bajado tanto desde Keter hasta Malhut, y es lo que encarna, y en el caso de las personas, nosotros somos un fractal de esa manifestación no manifestada del universo y del infinito. El tema de esta conversación es la columna central del árbol de la vida, y es lo que está justamente acá en la mitad, el pilar central, que tiene que ver con la parte equilibrante, porque el lado derecho del lado de la vida se va a relacionar con ese activo masculino que tiene que ver con el dar, y con el lado izquierdo que tiene que ver con ese pasivo femenino que es el receptor. Al hablar aquí de masculino y de femenino, no estamos hablando de género, sino estamos hablando de energías. Una energía masculina que es la dadora y una energía femenina que es la receptora. Todos nosotros somos en un determinado momento masculino y también somos femenino. Por ejemplo, el momento en que yo doy algo, estoy manifestando la energía masculina. Pero el momento en que yo estoy recibiendo, estoy manifestando la energía femenina. Y esto vemos en las personas, pero inclusive vemos en las cosas. Si, por ejemplo, yo tengo un vaso acá con agua, el vaso en sí es, digamos, el receptor, es lo femenino, y el líquido que está dentro se está dando es lo masculino. Entonces, en ese sentido, hay que entender en Cábala lo masculino y femenino. En la Cábala se puede obtener bibliografía sobre esto. Entonces, en la columna central vamos a empezar por Malhut, en donde estamos, y luego pondré un esquema para que nos situemos.
y subiremos a la segunda sefirot, que está es Yesod. Tiferet, que es una de las, bueno, todas son sumamente importantes, pero Tiferet es el centro. Y luego vamos a analizar. Luego viene Dat, es la línea que está entre interrumpida la línea porque vamos a entender luego por qué. Y arriba está Keter, o lo que se llama también la corona. ¿Cómo se forma el árbol de la vida? En la manifestación que se llama el Tzimtzum Aleph, y luego hay el Tzimtzum Bet, que para la física es como el Big Bang. Entonces viene desde el Or Ein Sof, desde más arriba, desde el Ein Sof, que vimos un rayo que está esquematizado acá. Se denomina el rayo relampagueante. Entonces tiene esa forma zigzagueante que va a ir dando vida a cada una de las sefirot. Querido citar un texto de uno de los principales libros para quienes se interesen más en el tema de la Kabbalah, es el Sefer Yetzirah del rabino Aryeh Kaplan, en donde dice 10 sefirot vienen ¿de dónde? De la nada, pero no es la nada en el sentido de que no existe nada, sino es esa nada infinita que lo abarca todo, ¿no? Su visión es como la apariencia del rayo y su límite no tiene fin. Ahora somos testigos de cómo se viste la energía en la manifestación de lo que es el planeta desde sus inicios hasta que tendrá un final porque corresponde a lo físico, pero la energía que lo está dando forma, tiempo y vida, en realidad esa energía no tiene fin y no tiene límite porque tampoco tiene espacio. Entonces, ¿qué es el rayo relampagueante? Es realmente ese espacio, ese sendero, ese campo de la creación. Es el descenso del poder desde la fuente inmanifestada hasta el estado de la máxima separación desde el punto más bajo del árbol de la vida. Es decir, uno de los puntos más bajos del árbol de la vida es Malhut, en donde estamos, es el universo de Asia. Aquí tenemos una representación del árbol de la vida, en donde estamos desde aquí, nosotros en esta esfera azul, esta es Malhut. Y la esfera más grandecita quiere representar a lo que se denomina el universo de Asia o de Asia. No Asia como el continente, sino Asia. Aquí está la manifestación. Aquí está todo lo manifestado, todos los reinos. Por ejemplo, el reino mineral ya es una manifestación, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. Y en Yetzirah tenemos ya los reinos angélicos que no están manifestados físicamente. Entonces, en Asia tenemos todo lo que es la manifestación. En color amarillo y la más grande representa Yetzirah. Entonces, en esta charla vamos a centrarnos aquí, en lo que se llama el universo de Yetzirah, que también es el universo psicológico, es el universo emocional. En Yetzirah está aquí comprimido, porque el que yo estoy mostrando ahorita se llama el árbol de la vida cosmogónico. Aquí tenemos los 5 universos que estudiamos en la Cábala. El universo de Yetzirah, como estábamos diciendo. Luego tenemos el universo de Briah, y luego el universo de Atzilut, y más arriba el universo del Adán Kadmon. Entonces nos vamos a centrar acá, en el universo de Yetzirah, en donde está formado también por un Keter, por una Tiferet, que va a abarcar 6 sefirot. Va a marcar Yesod, que es una de los principales también sefirot, y Malhut. El mismo árbol de la vida, que lo vimos al inicio, está representado acá en el cuerpo humano.
Keter estaría en el cerebro, la mente, es decir, el cerebro como lo físico, como el vaso, digamos así, que anatómicamente inclusive puede ser analizado en una disección, pero lo que sí ya no le encuentran es a la mente. ¿Por qué? Porque la mente ya no pertenece al universo de Asia. La mente pertenece a los universos superiores. Es decir, van a encontrar las neuronas que van a ser el vaso de las ideas y de las emociones y de todo, pero ya no van a encontrar en una disección las emociones. Luego tenemos a nivel del oído derecho, Jogma, a nivel del oído izquierdo, Binah, en el hombro derecho va a ser Gesed, en el izquierdo, Geburah, a nivel del ombligo, Tiferet, a nivel de la cabeza de fémur derecha, toda la pierna, más o menos, va a ser hasta las rodillas, por lo menos, va a ser Hot, y en la otra pierna vamos a tener la otra sefirá de Netzach. La sefirá de Yesod va a estar representada por los órganos sexuales y la sefirá de Malhut de los pies, lo que nos sostiene en la tierra. Entonces es muy importante que a través del conocimiento del árbol de la vida, del simbolismo del árbol de la vida yetzirático, nosotros podamos aprender a autoconocernos. Autoconocernos significa un autocrecimiento. Y a medida que nos autoconocemos y crecemos, estamos ascendiendo nuestro propio nivel de conciencia. Y cuando una persona asciende de conciencia, ayuda a que también se dé una ascensión de conciencia a nivel fuera de nosotros. Entonces es muy importante controlar la energía de cada sefirá. Por ejemplo, cuando tenemos ira, a lo mejor hay una energía muy fuerte, no bien canalizada, a nivel de la sefirot de Geburah, pero ese desfase de Geburah puede estar afectando a cualquier otra sefirot o a cualquier área de la vida. Entonces, Keter, acuérdense que Keter está en la parte superior del árbol, es la corona, pero que hay algo muy importante que tenemos que entender, que desde Malhut, o sea, desde donde estamos nosotros, desde la manifestación de la encarnación, realmente tenemos que hacer un esfuerzo grande con la voluntad, con la conciencia, con el deseo de aprender, para que Malhut pueda captar la luz que está queriendo brindarse, queriendo darse desde Keter, y que va a bajar a través del rayo relampagueante. Ese querer entender las cosas sagradas, ese querer entender, querer entrar a un camino que nos lleve a la divinidad, en Kabbalah se llama Debekut. La Debekut es ese espacio que abrimos dentro de nuestra conciencia, en donde realmente sentimos una conexión con algo más allá de lo que veo, con algo más allá de lo que topo, con algo más allá de lo que me siento ser. Es decir, empieza a activarse dentro de nosotros esa conciencia que nos habita absolutamente por todos los rincones del cuerpo, pero que ya va como encontrando su hilo de conducción para poder seguir ascendiendo los niveles de conciencia a través también de los diferentes niveles de alma. Porque nosotros tenemos 5 niveles de alma. Entonces, tenemos nuestro nefesh o cuerpo físico, tenemos nuestro ruach, que es el alma, digamos así, espiritual, el aliento, el aire. Luego tenemos la neshama, que es ya un espacio de alma superior, a la cual sí podemos y tenemos acceso cuando entramos a un conocimiento. Por eso es súper importante el ir conociendo, el ir creciendo. Este conocimiento, por ejemplo, la Cábala y la psicología del misticismo judío están abiertos para todo el que quiera. Ahora se pueden encontrar libros, hay un sinnúmero de cursos y nos ayuda mucho al autoconocimiento. Entonces, después de la Neshama tenemos
Hayá y tenemos Yehidá, que son niveles muchísimo más altos de conciencia que lamentablemente la gran mayoría de gente, si no busca y si no tiene una disciplina, no puede llegar a experimentar y a vivir estas realidades de los universos superiores. Entonces, en Malhut tenemos lo que es la supervivencia. Aquí estamos superviviendo, sobreviviendo, batallando, encontrando el alimento físico, el techo, la comida y todo lo que implica la vida física. En Yesod ya tenemos deseos. En Yesod hay los impulsos sexuales que Freud ya lo decía, si son bien satisfechos va a producir satisfacción y placer, pero si no, van a producir ira, dolor, venganza, celos y un sinnúmero de situaciones. Y eso no es solamente eso, vamos a ir viendo. Y eso tiene que ver con toda la vida social, con toda la vida familiar, con una extensión de mi forma de ser hacia afuera, hacia lo social. En Tiferet tenemos que aprender a tener un equilibrio de las emociones, desarrollar una autoestima sana y saber administrar toda la energía que viene a formar nuestra personalidad. Asumir responsabilidad ya con un comportamiento consciente, nosotros vamos a ir adquiriendo conciencia, especialmente, esto es muy importante, de lo que hemos venido a hacer en el mundo. ¿Para qué estamos de este lado de la vida? No estamos solamente para ser madre o padre o hermano, hermana, hijo o para tener un título profesional, sino que realmente estamos acá para un trabajo espiritual, para un ascenso espiritual. La Cábala nos dice que nosotros podemos poner a cuenta toda nuestra conducta. No deber a nadie nada, no me refiero a las deudas solamente económicas, porque inclusive esas deben estar saldadas. No deber a nadie nada a nivel de amor, a nivel de ternura, a nivel de amistad. Todo eso podemos tener saldado. Pero si la persona no aprendió en un retorno, es decir, en una vida en la tierra, no aprendió Cábala, le toca volver para en ese retorno estudiar Cábala. ¿Por qué la Cábala? Porque es una vía, es una autopista que nos lleva directamente al autoconocimiento, nos lleva a entender justamente para qué he venido al mundo, para qué habito un cuerpo. Entonces, vamos a adentrarnos más en Malhut. Malhut también tiene una inteligencia superior, por suerte. Y es muy alta esta inteligencia superior de Malhut, de la Tierra, del planeta, que es el arcángel Sandalfón. Hablar de Sandalfón y hablar de ángeles realmente es un curso entero. En Malhut también hay otras fuerzas elementales que son ángeles que se llaman Hashim. El elemento de Malhut es la tierra. Hay un patriarca, es decir, en el árbol de la vida estudiamos, en cada sefirot hay un patriarca y ese patriarca es un símbolo de lo que realmente tenemos que venir a corregir. En Cábala no está el arquetipo como sinónimo de perfección, sino al contrario, como la manifestación de justamente en qué la personalidad puede estar apta para correcciones, qué es el error y cuál es la forma de corregir. Yo acabo de dar un curso en la escuela del profesor Mario Sabán, en la escuela de Cábala y Psicología, sobre Cábala y terapia floral. Entonces ahí voy desglosando con detalles los arquetipos de cada sefirot y todo lo que implica a nivel emocional. Entonces, si por si acaso alguien se interesa profundizar, puede conseguir el curso que está colgado en la plataforma de la escuela buscando el título de Cábala y terapia floral. Entonces, el elemento en Malhut es el cuerpo humano y lo que conforma el cuerpo.
nuestros huesos, nuestra realidad física. Ay, que cuando nos duelen los huesos en una edad que ya vamos 50, 60 para arriba, ay, qué dolor de huesos. ¿Qué significará esto? Los huesos son lo que nos sostiene, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando por ahí? Porque acordémonos que cada porción de nuestro cuerpo también corresponde a una energía especial, a una sefirot especial. Cada sefirot va a tener lo que se llama una midá, que son las virtudes, y también va a tener las klipá, que son justamente aquellas manifestaciones conductuales que tenemos que ir rectificando. En unas personas van a ser unas, en otras van a ser otras, pero en definitiva entendemos que la perfección en Asia no existe. Existe la completitud a la que vamos llegando, pero la perfección ojalá existiera aquí. Entonces la midá de Malhut tiene que ver con la independencia, con aprender a tener un buen discernimiento y en definitiva es ir transformando nuestro nefesh, nuestro cuerpo físico con vida, porque en Kabbalah no existe cuerpo físico en realidad. El cuerpo físico es alma también, se llama nefesh. Y el cuerpo sin alma se llama guf, es decir, el cuerpo, un cadáver que es un cuerpo intacto, por ejemplo, apenas expiró la persona, es un cuerpo intacto, pero ya no tiene nefesh, ya no tiene vida. Entonces, algo muy importante en Malhut es aprender a transformar este nefesh, este cuerpo físico, en conciencia divina. Darle el respeto al cuerpo y frenarle de todos los excesos que quiera el cuerpo cometer. Para que exista una corona, tiene que haber un reino, es decir, no puede existir Keter, que es la sefirot de más arriba, si no existe un Malhut. Entonces, es tan importante la relación entre Malhut y entre Keter. Malhut es el reino y es la materialización de toda la energía que despide Keter. Malhut es lo que nosotros tocamos, es el cuerpo. Y a través del cuerpo nosotros reflejamos la conducta, reflejamos lo que sentimos, lo que pensamos. Es la acción pura, es lo que hablamos, es cómo nos comunicamos. Entonces a Malhut hay que darle Kerushá, es decir, como vimos al cuerpo físico, hay que darle ese lugar que le corresponde dentro de la santidad a la cual tenemos acceso a través del autoconocimiento. Nosotros hemos sido creados con cuerpo, entonces tampoco debemos renunciar a la materia. Andar en el camino del medio es entender la necesidad material, pero darle a la materia su justo valor. Porque vamos a entrar a ver las patologías ya en Malhut, o sea, ¿qué es lo que está mal en Malhut? Es cuando nosotros estamos transfiriendo poder a un objeto, cuando estamos transfiriendo poder a una ideología o a una persona. Entonces, el objeto, por ejemplo, cuando transferimos poder a un objeto, se llama idolatría. Tenemos en la Torá como ejemplo el becerro de oro. Cómo se transfirió toda esa necesidad de sentirse protegidos a ese objeto, pero en la actualidad también hay objetos a los cuales transferimos poder y que no debe ser así. Estamos transfiriendo poder, por ejemplo, a las noticias, le estamos transmitiendo poder al miedo, estamos transfiriendo poder al dinero o al trabajo o al cónyuge. Entonces, es muy importante, pero lo importante es no transferir poder. Estamos transfiriendo poder a cosas que no son necesarias. Por ejemplo, porque alguien pone un valor al objeto. Pueden poner un valor muy alto al oro y un valor muy bajo al agua.
Pero ¿qué pasaría si una persona se va al desierto con 10 quintales de oro y sin una botella de agua? ¿De qué le va a servir? Entonces vemos que el sistema en el que vivimos a nivel mundial y no de ahora, sino siglos premia los precios más caros a las cosas realmente más inútiles. Y esa es una clipa de Malhud, es decir, es una patología de Malhud. Transferir poder, inclusive, fíjense en lo que les voy a decir, es a la vida. Si un ser querido, un ser amado muere, lamentablemente por estas situaciones, sabemos que hay personas que en 3, 4 días se van, y no aceptamos esa muerte que se fue, eso también es transferir poder. Es transferir poder al dolor. Esa es una patología. Nosotros debemos entender que estamos aquí de paso. Somos un vaso, somos un cli, es decir, somos una vasija. Y estamos por un tiempo para justamente poder recibir el shefa que viene del cielo, el or o la luz que viene del cielo, para que me habite, pero para que no se quede encerrada, sino para que yo pueda seguir transmitiendo a los demás esa luz que tuve la oportunidad de receptar y reflejarla y darla, algo así como es el espejo. El espejo, en cuanto recibe la luz, lo transmite, lo refleja. Entonces, ¿cómo elevamos nosotros la materia en nosotros mismos? ¿Cómo nos podemos elevar? Es cuando controlamos la materia y no permitimos que lo material nos controle. Como alguien decía, la provisión no viene del gobierno, la provisión no viene del trabajo, la provisión no viene del esposo, no viene de otro ser, la provisión viene de Dios. Y ese justamente es el Shefa, que hablaremos al final cuando veamos en la correspondencia de una de las letras de los canales del árbol, porque están en ascenso la energía de Malhud a Keter, pero también viene la energía desde Keter a Malhud. Por eso es que cuando hay esta transferencia de poder en Malhud, ya en el Eclesiastés nos dicen vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y como se han unido a lo vano, se han vuelto ellos también vanidad. Entonces hay que tener cuidado en esto y situarnos realmente donde nos corresponde estar. Y Salomón ya lo dijo, Dios, no me hagas tan pobre para que viole tus mandamientos, no me hagas tan rico para que no te reconozca. Entonces, en Malhud aprendemos y en la Kabbalah especialmente aprendemos que hay que dar su justo valor a todo. Es decir, la materia es importante. Tener un techo es importante, tener para cancelar las cuentas a fin de mes es importante. Pero no es lo único, esa es la diferencia. Es muy importante tener un espacio físico donde pueda tener mi oratorio. Es muy importante, pero no le transfiero ese poder, sino que uso las cosas para que me sirvan para tener una elevación personal de mi conciencia, porque solamente teniendo una elevación personal puedo influir en mi ambiente para que también apoye a un crecimiento de los demás. Entonces aquí vemos que tanto el capitalismo como lo social, el socialismo y el comunismo son ideologías que están equivocadas porque se van a los laterales, se alejan del equilibrio del árbol. Es súper importante situar la energía en forma correcta. El éxito de la materia trae estabilidad. Eso no es malo. Como dijimos, la materia saca al pobre de su pobreza y eso es muy bueno. Pero la materia no da felicidad. Y sobre eso tenemos muchos casos, como por ejemplo, mucha gente en Hollywood, por ejemplo, que tienen mansiones y tienen todo material, pero que se sienten tan vacíos que han optado hasta por el suicidio. Entonces hay que dar el justo valor a las cosas. No negociable es algo que casi como que no empata bien, es cuando se tiene
una avidez de posesiones, es decir, hay personas que se acuestan y se levantan pensando en su cuenta de ahorros, en sus deudas o en sus inversiones, pero solamente en eso. Y eso les aleja del sentido de la existencia, porque acumular y acumular no es parte del sentido de la existencia absolutamente para nadie. Hay que tener cuidado en poner la esperanza en el yo, el ego, menos en la materia, ¿no? La materia, entonces, como estamos viendo, no es mala por sí mismo. Lo malo es creer que la felicidad está únicamente en lo material. Estamos viendo lo material es solamente un nivel de el árbol de la vida de Yetzirah que corresponde a Malhut, pero el árbol de la vida tiene 9 dimensiones más. Es decir, en esas 9 dimensiones ya no hay la lucha por la materia ni las posesiones. Ahí la conquista obedece ya a otros atributos que tienen que ver con cómo vienen a alimentar nuestra alma y nuestra conciencia. La perversidad de la materia está justamente en anclarse solamente en Malhut, en los deseos artificiales. Y muchas veces esto nos puede llevar a un autoengaño, porque no son necesidades reales. Lo real es buscar los valores más altos para poder transferir a nuestra conciencia toda esa energía de búsqueda para seguir adelante el camino. Entonces, ya hemos visto, esa enfermedad social es la idolatría, de la que ya hablamos. Y si es que de alguna manera empezamos a ver que el sistema en Malhut es perverso, justamente es porque no se sale de una visión totalmente materialista y demasiado mecanicista. Mezclar el orden de las necesidades con el orden de los valores es algo que no es compatible. Tampoco es compatible huir de enfrentar lo material. Renunciar a la materia tampoco es compatible, porque tenemos cuerpo físico y el cuerpo físico tiene hambre, tiene sed, tiene frío, tiene necesidad de techo, de abrigo, y esas cosas sí se las encuentra en la materia. Entonces, hay que darle a la materia su justo valor, ni disminuirle, pero tampoco aumentarle. Entonces, la clipó de Malhut es cuando por lo material estamos nosotros anulando los universos superiores o sencillamente no estamos integrándonos a la búsqueda de que hay otras realidades más allá del cuerpo físico. El canal que une a Malhut con Yesod es esta letra que se llama letra Tav. Es la última letra del Aleph Bet, es decir, del alefato que se llama en hebreo. Y es justamente donde va a unir este canal, en donde va a señalar la flecha. Aquí estamos en Malhut y vamos a subir arriba a la sefirot de arriba, que es Yesod, y ahí encontramos la letra Tav. ¿Qué significa la letra Tav? Tiene que ver con la aceptación de la muerte. La letra Tav está al final del árbol y se refiere a la muerte, no solamente a la muerte física, sino a la muerte en nosotros mismos. Es decir, cuando voy entendiendo un nivel de conciencia superior, voy muriendo a otros intereses. Inclusive las amistades cambian. ¿Por qué? Porque estuve, por ejemplo, en un nivel de amistad con un mismo interés que nos unía, por decir, la moda o nos unía arreglar de tal manera la casa o dedicarnos a hacer tal pastel para la fiesta. Eso dejó de interesarme, moría eso, porque nací, quiero leer este libro, quiero aprender este idioma. Es decir, voy caminando en el camino de la vida. Entonces, Tav tiene que ver con esas muertes dentro de mí misma, que no son malas, que son buenas, porque en el camino de la evolución del alma tenemos que nacer y renacer y morir muchas veces. El fin último del condicionamiento
es el no saber, saber que no se sabe nada. En definitiva, con la letra Tav, nosotros a nivel que vamos ascendiendo por los universos, vamos entendiendo que no sabemos nada. En relación al infinito, no solo que no sabemos, sino que no somos nada. Es como que hay una dilución del ego personal para entrar en una fluidez ya con la conciencia de la divinidad. Entonces, ahora vamos a subir de la Sefirot inmediatamente superior, que es Yesod, a la de arriba, que es diferente. Y bueno, la frase, no sé si la leen, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El arquetipo de Yesod es Yosef, es decir, José. Aquí viene en Yesod, está entender el mundo de los sueños. Muchas veces hay sueños proféticos, hay sueños que nos llevan a sentir universos superiores, porque en el sueño se anulan los 5 sentidos, y los 5 sentidos son algo que están más ligados a lo material, más ligados al nefesh, y en el sueño nos liberamos de esos 5 sentidos y podemos tener un poco más de acceso hacia Yesod, y de Yesod podemos dar el salto a Jochma, que está muy arriba. Y bueno, el soñante de sueños lúcidos es una maravilla, porque es un lenguaje más directo al alma. Entonces, ese es el arquetipo. Yosef, ¿se acuerdan ustedes? Quien interpretaba los sueños, y por saber interpretar los sueños, llegó a ser nada más y nada menos que el segundo después del faraón en todo Egipto. En Yesod tenemos mucho, en realidad en Yesod tenemos muchísimo que ya, si bien es cierto, lo sentimos en el cuerpo físico, pero que ya no corresponden al físico. Por ejemplo, una relación amorosa, ¿en dónde está? Siente el cuerpo, siente el corazón que hace tuntún muy rápido, el pensamiento está solo en esa persona, pero no es físico. La relación ya es algo que corresponde al universo de Yetzirah. Tenemos, por ejemplo, las relaciones con los hijos, con los padres, con los amigos, con los compañeros, la relación con la lectura, la relación con el estudio. Quien sepa escribir, la relación con lo que estoy escribiendo es una relación, es intangible. Y eso está en Yesod también. En Yesod está todo el mundo social. La amistad, que es algo tan, tan hermoso. La vida familiar, el disfrutar de la mirada, de la sonrisa, del tomar la mano, del abrazar. Es muy importante también la vida sexual en Yesod. La sexualidad más que la genitalidad. La genitalidad y la sexualidad son dos cosas totalmente diferentes. Lo genital muchas veces rompe lo sexual. Lo genital de alguna manera corresponde un poco más al cuerpo físico, es algo un poco más grosero, pero lo sexual es más allá, es más intangible. El enamoramiento corresponde a lo sexual, por ejemplo. La vida de trabajo está también en Yesod, las relaciones de trabajo, las planificaciones de trabajo, el elegir carrera está en Yesod. Es feliz una persona que elige ser médica, pero porque le gusta eso, o ser maestra, pero porque le gusta, no porque le impusieron. Una profesión impuesta es una profesión que va a traer un sinnúmero de situaciones dolorosas para la personalidad, porque va a someterse la persona, inclusive al trabajo. Una persona se somete no solo a otra persona o a una circunstancia, sino que también puede sentirse sometida a un trabajo. Y sentirse sometida por 30 y más años hasta que se jubile, realmente es algo indeseable para cualquier persona. No somos nosotros, somos el condicionante a través del cual establecemos nuestra personalidad en esta relación. Muchas veces no podemos ser nosotros, pero eso ya está dentro de una clipó de Yesod, el sentirnos como aplastados por una fuerza que no nos deja ser nosotros mismos, el no fluir, está ya dentro de la patología de Yesod. Yesod es muy importante. Yo no he querido prolongarme acá en Yesod porque
por el tiempo, ¿no? Porque es una horita nomás. Pero como les digo, en este curso de Cábala y terapia floral está muy, muy desglosado todas las patologías, inclusive de Yesod. El autoestima es una de las cosas fundamentales que vamos a empezar a formar en Yesod y que luego se va a manifestar en Tiferet. La autoestima sana en una persona va a ayudar a que ascienda más rápido su estado de conciencia. Pero una autoestima baja no, porque es como que la persona sin darse cuenta se dejó poner muchas caretas o se puso a sí misma muchas caretas. Y es una clipot tremenda no saber autovalorarse. Sí, autovalorarse es muy bueno sin caer en el narcisismo. Pero olvidarse de sí misma y dejar de vivir la vida propia por vivir la vida de otro, eso va a traer gravísimas consecuencias. Nosotros somos transformadores, somos conectores de la luz que recibimos para entregar al colectivo, pero para poder ser esto necesitamos tener nuestras sefirot realmente con la energía que deben estar, ni que les falte ni que les sobre a ninguna de las del árbol de la vida. Estamos para aprender a trasladar la luz. Un conocimiento es luz, una ternura es luz, un afecto es luz, una palabra que anime al otro es luz. Para eso está. A veces en nosotros y en Yesod hay algo que se llama ego. Y que el ego lamentablemente termina aplastando al yo que está en la Tiferet. El ego, ¿cuándo gana el ego? Cuando ha habido justamente una personalidad que tiende a estar disminuida, una personalidad que se enferma porque su autoestima está muy mala, la persona no cree en sí misma, no se valora, no se considera, está muy sometida al otro, tanto en las relaciones de hogar como en relaciones laborales, por ejemplo. Entonces ahí el ego está tomando mucha fuerza. Y de alguna manera la energía que le corresponde a la Tiferet está muy arrinconada, está muy mal. Entonces, el ego es importante cuando es un ego bueno. El ego, por ejemplo, ¿dónde es importante? Hasta los 40 años. Y siempre repite eso mi profesor Mario Sabán. Al niño, al joven, hay que decirle siempre, tú puedes, tú sí puedes, tú eres capaz. ¿Quieres ser médico? También quieres ser astronauta, también quieres ser diseñador. Sí, tú puedes, o sea, todo eso tú puedes. Entonces el niño siente y confía en sí mismo. Y a medida que pasa el tiempo, solito va a darse cuenta que no puede ser médico y al mismo tiempo piloto, porque el tiempo no le va a dar. Pero hay que ayudar en la construcción del ego de los niños, un ego sano, un te amo, un debes amarte, respetar al otro, aceptar a tu compañero, no bullear y cosas como esas. Porque ¿qué pasa? Cuando el ego crece demasiado en nosotros, es como que viene un chimpancé y le quita, le despoja al piloto y se pone a manejar el avión. Eso es impensable, ¿no es cierto? Pero ese es el ego dentro de nosotros. Quien tiene que manejar el timón de su barco es nuestro yo. Va a ser esa personalidad que vamos a ir viendo que se va a instaurar en Tiferet. Que justamente para llegar a Tiferet tenemos que atravesar el sendero que está aquí, este caminito que va a unir la Sefirá de Yesod, que es esta, a la de Tiferet, que es esta de acá arriba. ¿Y cuál es el sendero? Se llama el sendero de la letra Reish. Esa es la letra Reish o la R, o la R, pero con el sonido R, porque es las letras consonantes sin la vocal. Entonces vamos a ir viendo qué significa ese sendero, qué importante también es, porque vamos en la columna central del árbol. Reish quiere decir comienzo, aunque esté casi al final del árbol, pero es comienzo.
También Reich quiere decir cabeza. Pero también nos da la dualidad de dos palabras que si unimos la letra Reich más una letra que se llama Ain, nos da la palabra Ra, que significa mal, el mal. Pero si ponemos primero la letra Ain y luego la Reich, eso quiere decir estar despierto. Y en hebreo es tan importante ir estudiando este idioma porque vamos a encontrar la raíz de las palabras. Y aquí nos ayuda a entender tanto la palabra Ra como la palabra Ain, estar despierto. Cuando nosotros estamos despiertos, el mal no está. ¿Cuándo viene el mal a la vida de alguien o a la vida de una familia? Cuando no estamos despiertos y cuando más bien es el ego el que está actuando a medida de sus, está con mucha amplitud. Entonces la palabra, la letra Reich del sendero Yesod Tiferet también significa o nos trae la energía del despertar a la conciencia, del despertar al conocimiento, de ese tener conciencia de cuál es el sentido de la existencia. El alma está consciente en el estado de la mente, en nuestra mente, sin que sea el cerebro, siendo el cerebro el que recepta. Y la divinidad que llega a habitar esos espacios está en el nivel de lo que es la supramente. Está en ese supraconsciente de nuestra mente. Es decir, hay espacios y espacios, niveles y niveles a los cuales tenemos esa libertad y ese mandato, porque a la larga es un mandato divino de ascender. Mucho cuenta y los grandes rabinos nos hablan de la disciplina personal y de la voluntad personal para entrar en el camino del autoconocimiento. La creación comienza desde este punto medio. ¿En dónde está la Reich? La Reich está en la mitad de la Aleph. Y la revelación de los pensamientos de Dios a través de la palabra. Eso también tiene que ver con el canal de la letra Reich. Y aquí este esquema quiere decir que estamos en la existencia, en realidad todos. Todos existimos en la parte de abajo, lo que tiene que ver con lo físico. Todos estamos existiendo, pero algunos vamos ya llegando a la conciencia con ese que es estar, tener presente en donde estamos, lo que nos está rodeando y todo, pero vamos a dar el paso siguiente hacia más arriba, que es ya penetrar en los campos de la conciencia. Y dentro de los campos de la conciencia, el camino es sin fin. ¿Qué es la trascendencia en Cábala? Llegamos a la Tiferet. Una Tiferet que está en el centro del árbol de la vida, esa Tiferet cuando está sana va a mirar hacia arriba, va a mirar hacia querer seguir subiendo, va a mirar hacia Keter. Pero cuando la Tiferet es débil, va a mirar hacia abajo, va a mirar hacia el ego o va a mirar hacia Yesod. Entonces, en el nivel yesódico, este nivel yesódico debe ser canalizado en función de la Tiferet, que se trasciende a sí misma en los órdenes superiores. Es decir, cuando hay un buen yo, una buena autoestima, una personalidad sana, el ego está en su puesto, está quieto, no molesta. Y la Tiferet, es decir, el yo, está mirando hacia crecer más hacia arriba. Si no se entiende al yo en su autotrascendencia en los niveles superiores, se convierte entonces en un yo esclavizado del ego. Y esto es grave. Es muy grave en la personalidad. En los adolescentes que están en una época de formación de la personalidad de transición, empieza ya a manifestarse el ego, por ejemplo, en trastornos de conducta, en querer llenar vacíos con situaciones equivocadas, ¿no? El ingreso en alcohol, el ingreso en drogas, el sexo prematuro. Todo esto desvía al yo, todo esto desvía a la sana construcción del yo.
Y luego cuando la persona ya es más grande, es más adulta, a lo mejor está buscando siempre el aplauso, está buscando siempre la aprobación social. Y cuando no hay esa aprobación social, entonces la persona va a manifestar ciertos rasgos de agresividad, de violencia, de no adaptación al medio, de ser la problemática o el problemático en el grupo o en la familia. Entonces todo esto obedece a una personalidad débil. La esclavitud del ego para el yo, para la personalidad, realmente es la peor de las esclavitudes, porque la persona se esclaviza a sí misma. Un adolescente que empezó a los 17 años y llega a los 30 y a los 40 y no sale de la droga, es una esclavitud. ¿Quién le está esclavizando a esa persona? Es su propio ego. Una cárcel que la mente se ha creado para sí misma, de la cual la mente emocional sufre porque está atrasada por fuerzas exteriores de la yeso. Es decir, es muy débil, es muy delicado este campo. Hay que tener mucho cuidado en dejar en nosotros mismos el espacio adecuado al ego, pero no permitir que el ego se tome el espacio de la personalidad del yo. Cuando la mente está al servicio del ego, la persona se va a sentir lo peor. No soy capaz de, no puedo esto, lo intento y no consigo, los miedos, los condicionamientos, las sumisiones, la violencia. Todo esto es cuando hemos permitido que el ego domine nuestra mente. Entonces, hay que entender que no hemos venido a trabajar en función del ego. Hemos venido a trabajar en función de la luz. Entonces, la luz es algo muy liberador. La luz es algo que nos viene a dar infinita alegría, infinita dentro de la finitud. La luz, el entender para qué he venido, cuál es la misión, no solamente de mi personalidad, sino de mi alma. Si mi alma es feliz haciendo lo que hace, por ahí va. Esa es como la señal. Es catedrática y es feliz dando la cátedra y cada vez se amplía más su mente, su tíferet para entregar a sus alumnos sin egoísmo. Por ahí es, ¿no? Soy médico y doy lo mejor de mí sin importarme el salario o sin cobrar demasiado el honorario de la consulta porque necesito vivir y cobro una consulta que el otro pueda pagar en un nivel general. Y soy feliz aportando a la sanidad, por ahí es. Entonces, ese tipo de felicidad es una felicidad que le sentimos infinita dentro de la finitud que somos. Tiferet, entonces, es el centro de las emociones, es la estructura del yo. No podemos seguir ascendiendo por el sendero del árbol de la vida si no tenemos una Tiferet sana y fuerte. Esa Tiferet sana y fuerte es la que nos va a dar el boleto para poder seguir en ascenso. Y aquí nos encontramos con algo que en Cábala es muy importante y que se llama el tejón. El tejón es un abismo que está en el sendero entre Tiferet y entre Ket. ¿Cómo pasamos del abismo si tenemos una personalidad débil, si tenemos un yo débil? Nos vamos a hundir en el abismo. Y ahí hay mucha gente cuando se hunde en algo más fuerte, que es la depresión. Si la depresión es muy fuerte, el tejón es muchísimo más fuerte porque es un sinsentido total. Pero para poder dar ese salto y saltar del vacío al Dat y del Dat a Keter, necesitamos trabajar en una personalidad muy fuerte. Shalom es paz. Y Shalem es sentirse completo. Es tener ese estado de completud
aunque no de perfección, porque en Malhut la perfección no existe. Existe el trabajar por la completud y a medida que vamos ascendiendo a otros universos, encontraremos lo que es la perfección. Hubiera querido ponerles aquí un esquema que habla de los universos, que les hablé en el universo más alto, en el de Hayá. Es por decir, existe el 99% de perfecto y un 1% de imperfecto. Pero donde nosotros vivimos, que es Malhut, existe un 25% de perfecto y un 75% de imperfecto, o un 25% de bien y un 75% de mal. Sin embargo, la luz, como vimos del rayo relampagueante, viene directamente de Keter hasta donde estamos. Entonces somos asistidos por la luz, pero es nuestro esfuerzo también salir. Entonces estamos viendo que en Tiferet tener una autoestima baja realmente es una clipa muy, muy grande. Que una persona con autoestima baja puede ser aparentemente un gran profesional, del yo para afuera, pero lo que importa es del yo para adentro, es decir, de la piel para adentro. El autoestima baja va a traer grandes sufrimientos a una persona y muchas alteraciones de personalidad. Violencia, sobrevaloración, narcisismo, timidez, aquello de que yo mando aquí y aquí se hace lo que yo digo, es decir, intimidar a los demás. ¿Por qué? Porque la persona va a querer compensar ese vacío, ese desequilibrio interior con otras formas de conciencia. O a su vez, la jactancia, ¿no? Si los demás ven que una persona está haciendo algo valioso, los demás ven y aplauden, pero no necesita esa misma persona decir, es que yo, es que sin mí, es que si no fuera por mí. Esa es una jactancia, esa es una vanagloria, esa es una clipa que hay que corregir en Tiferet, así como la infravaloración, no es que yo no sirvo para nada, es que yo no puedo. Es que eso sí yo no puedo. Hay gente que a mí me ha dicho es que yo me atrasé al reparto de inteligencia. Entonces imagínense en cómo una persona se conceptúa a sí misma. Eso no se debe hacer ni permitir, porque estamos faltando el respeto a nuestra propia alma. En Tiferet es el yo interior, no es el yo exterior. En Yesod es el yo exterior. ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué soy para los demás? Pero en Tiferet es cómo me veo a mí misma, quién soy para mí misma, cómo me valoro, cómo me ubico. Ni infra ni sobre. Esta autopercepción del yo. Esa percepción del yo, de su yo interior. Ese es Tiferet. Y entonces cuando logramos un equilibrio aquí, podemos seguir ascendiendo. Casi cuando estamos entrando a Tiferet nos estamos yendo un tanto para adentro. Y tampoco hay que permitirnos eso, hay que estar como observándonos, porque es muy importante la relación hacia afuera también, o sea, siempre en equilibrio. Un yo sano toma la administración de la energía psíquica en cuanto al nivel de represión u opresión cultural. Tribal se ejerce en Yesod y debe elevarse a Tiferet. Por ejemplo, hay miedos que son tribales. Por ejemplo, si nuestros ancestros pasaron por pandemias, pasaron por guerras, eso se heredan, esos miedos tribales, pero inclusive a eso el yo tiene que estar como observando para poder superar. Por eso es que la Cábala realmente es una ciencia, no es una religión, ni tiene nada que ver con lo religioso, es una ciencia que es muy liberadora. Es lo que nos permite la unificación de nuestra propia individualidad, expresada hacia adentro y hacia afuera, en relación ya no solo conmigo mismo, sino en relación con el Ein Sof, es decir, con el infinito o con Dios. El autoconocimiento es muy importante para tener una Tiferet sana. Ese autoconocimiento nos permite equilibrar el yo exterior con el yo interior.
El yo interior que está en la Tiferet suele resistirse a autoconocerse. Al inicio es como decir, yo me tengo miedo a mí misma. Yo tengo miedo de no poder, yo tengo miedo, porque todos tenemos la sombra que hablaba Jung. Todos tenemos esa parte oscura. Entonces, es que miedo a conocerme. El yo no desea percibir su centro. Y el yo se tapa muchas veces en los demás. Hay gente que está muy pronto en su trabajo, que es la última en salir, que el fin de semana se ocupa en relaciones inclusive laborales o de oficina, está tapando su yo con los demás. Entonces es difícil autoconocerse. Entonces, querer conocernos para querer sanar nuestra Tiferet es aceptar nuestras partes oscuras, aceptar que vivimos en un mundo que no es perfecto, como ya lo dije, aceptar que soy imperfecta, soy parte de ese mundo. Pero cuando acepto que soy imperfecta y que con alguien tengo un problema irresuelto y no puedo resolverlo, entonces me exijo más hasta poder lograr resolverlo. Es decir, no me escondo, no me tapo, no huyo, lo enfrento. Y cuando lo enfrento, toda la energía de las sefirot van a poner en ayuda la energía que necesito para ir corrigiendo esa parte que me resulta muy difícil. Entonces, es por eso sumamente importante, como ven, conocer el esquema simbólico del árbol de la vida. Hay mecanismos de autodefensa y uno de los mecanismos de autodefensa más grandes son el miedo. El miedo, la falta de tiempo y las mil excusas. Por ejemplo, hay gente que vive en una relación invivible, en una situación laboral o en una situación de pareja. ¿Y por qué me aguanto aquí? Porque necesito los $1000 al fin de mes, pero ya el cuerpo está enfermo y ya no aguanta más. Entonces, ¿qué le hace? No enfrentar, es el miedo y es esa impotencia. Y si salgo de este trabajo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo pago las deudas? ¿Y cómo mantengo a la familia? ¿Pero por qué? Porque estamos cayendo también en la clipa que ya vimos ¿cómo es? De Malhut, de entender que la provisión viene de alguien. No, la provisión viene de arriba. Ese es el Shefa. Entonces, nos falta el tiempo y ponemos mil excusas. Esas son las defensas de Tiferet antes de fortalecerse, antes de lanzarse a manifestarse y a decir, este es mi Tiferet y aquí estoy. Entonces, Tiferet es repensarse o pensarse por sí mismo. Nosotros nos repensamos, nos rehacemos, nos reconstruimos. Y es muy importante, nos hacemos, nos estamos haciendo, no estamos hechos. Estamos en proceso de hacer. Ahorita es un proceso, este momento, pero no está hecho el momento. Y así hasta el último aliento nos estamos haciendo. En Tiferet tenemos que aprender a disfrutar de nuestro sí mismo, a autoenamorarnos de nosotros, pero obviamente sin la clipó, que es el narcisismo. Autoenamorarse de sí mismo es, me valoro como para dar una conferencia. Si no me valoro, no estoy aquí. Un ejemplo. Me valoro para leer este libro, me valoro para enfrentarme con mi sombra, me valoro para irme corrigiendo, sí puedo. Entonces, esa autovaloración es equilibrio. La búsqueda de la autoestima correcta me permite la independencia máxima posible de las fuerzas exteriores. No dependo de la aprobación del otro para ser yo mismo. No dependo de la aprobación del jefe para saber que hago bien mi trabajo. No me dejo presionar para lograr un cambio de estructura que yo necesito. Me voy a adentrar en mi realidad. Tengo la valentía de hacer el viaje hacia mi interior para sacar todo lo bueno que soy y para sacar todo lo débil que tengo, para eso ir corrigiendo. Entonces ahí tenemos un yo adaptable. Los niveles de adaptabilidad del yo. El yo decide adaptarse de acuerdo a su libre albedrío y a las estructuras sociales y familiares. Cuando en la Tiferet se ha desarrollado el poder del yo interior, entonces es capaz de utilizar la potencialidad y de dominar al yo exterior. Es decir, siempre tiene que ser
de los 30 a 35 años para arriba, en realidad siempre tiene que ser el yo interior mucho más fuerte que el yo exterior. Cuando llegamos a los 50 y tenemos el yo exterior más fuerte que el débil, estamos mal, porque se está ganando espacio del ego. Tiferet Sana sabe decir cómo ajustar el yo exterior al yo interior. Es decir, es como un resorte, un tira y afloja, como manejar. Al manejar el volante no va rígido. El volante va flexible a la derecha, a la izquierda, flexible, y va tomando su recta. Entonces, algo así es como nosotros tenemos que aprender a manejar tanto nuestro yo interior como nuestro yo exterior. La raíz del conflicto, entonces, está cuando el yo exterior es una imposición que viene desde el ego. Un ego muy fuerte, un yo muy débil. El yo interior debe ser más fuerte que el yo exterior. Ya vimos, el yo interior evalúa cuando el yo tiene la capacidad de evaluar y no caer en la intimidación o en la vanagloria que viene de afuera. El yo tiferético será un yo sano y fuerte. La crítica exterior se convertirá en una oportunidad de crecimiento interior. Y no me dejo afectar por lo que hablen mal o por lo que hablen bien, no. La raíz de todo conflicto siempre está en el nivel de una baja autoestima, acordémonos siempre esto, es decir, de un yo interior tiferético muy débil. Y con una buena tiferet, con un yo fuerte, con una personalidad fuerte, nosotros entonces podemos estar listos para dar el salto al Dat, que es lo que es el puente que no nos va a permitir caer en ese vacío existencial que se llama tejón. Algo gráfico en su mente, Tiferet, acuérdense, equivale al sol dentro de nuestro sistema planetario. Tiferet es el astro rey, el sol que alumbra todo, es el astro más grande de todo el sistema solar y alumbra absolutamente a todo rincón de nuestra Vía Láctea, pero el Sol llega a ser un punto o un grano de arena en relación al infinito. En nuestro sistema solar el Sol es el rey, pero ya más allá en la galaxia ya es un punto. Entonces, así es como tenemos que entender. Vivir con el salto al vacío y llegar a conocer lo que somos, el Dat, nos va a permitir a entender lo que realmente somos. Pero para tener un Dat fuerte, nosotros vamos a necesitar de las sefirot superiores a Dat, inclusive, que son Jokma y que son Binah, que no nos vamos a detener porque no están en la columna del medio del árbol de la vida, pero que lo topo porque no se puede dejar de hacer. Entendamos, la Jokma, digamos así, es el padre y la Binah es la madre. Y cuando padre y madre se llevan bien, sí o no que tienen hijos sanos y fuertes. Pero cuando padre y madre no se llevan bien, están cada quien por lo suyo, los hijos se afectan y son débiles. Entonces algo así le pasa a Dad, es metafóricamente el hijo de Jokma y Binah. Entonces tenemos que tener un Dad fuerte. Iniciar, el Dad va a ser el que pueda poner en orden y en fuerza a lo que se llama la tríada superior del árbol de la vida. Y la tríada superior está justamente formada por Jokma, Binah y Tiferet. Y Keter. Entonces, Keter adquiere el conocimiento de lo que nosotros somos, esa verdadera identidad espiritual. La conciencia autosubconsciente de la divinidad está en Keter. Y acordémonos que Tiferet da el salto a Keter y que también de Keter recibe influencia Tiferet. Entonces es un dar y recibir. Y justamente nos vamos ya a Tiferet. No sé cómo vamos de tiempo, Carlita Bella. Estamos un poco pasados, pero termina, sí, ya queda poco. Sí, ya queda poco. Cuando Tiferet se eleva, entonces se posiciona el Dat. Tiferet es el conocimiento inferior y Dat es el conocimiento superior.
La Tiferet o yo interior debe interiorizar en profundidad los niveles de introspección hasta descubrir el fragmento de Ein Sof que se encuentra en su interior. Cada vez que penetramos más en su interior, entendemos más del Ein Sof. Es decir, en nuestra Tiferet, cuando está sana, cuando hemos logrado una Tiferet fuerte, realmente la energía que va a habitar Tiferet es una energía muy superior. Es esa energía que viene desde el Ein Sof. Es lo que nos va a permitir dar el salto de Tiferet al Dat y del Dat a Keter. Entendiendo que hay autores que le dicen Tiferet es el Keter de la parte inferior del árbol. También hay autores que dicen en lugar de Keter está el Dat, porque el Keter está más arriba hacia el infinito. El canal Tiferet Keter nos muestra el sentido realmente de nuestra existencia. Es lo tan importante que hablamos. Cuando una persona encuentra el sentido de su existencia, va a ser una persona feliz, va a ser una persona autorrealizada, va a ser una persona que cualquier acto que haga en lo cotidiano, inclusive, va a encontrar la trascendencia. Nosotros somos un cli de recepción. El vacío de edad no es insatisfacción, sino que es un impulso que nos hace saltar hacia aquel. Es decir, esa sensación de vacío que tenemos no es mala. Esa sensación de vacío que tenemos es buena porque es por el vacío que nos obligamos, por ejemplo, a leer un libro, a seguir un curso, a seguir ascendiendo, porque si todo estaría lleno, no lo haría. Entonces, el vacío es una condición fundamental en nosotros, los humanos. El deseo que se marca en el alma es el deseo de saber cuál es el sentido de mi vida. Cuando una persona está con una clipod en Tiferet, ese deseo se va anulando. Una depresión es una total falta de deseo. Todo lo demás se satisface en los deseos finitos de la materia. Cuando no hay respuesta al sentido de la vida, la gente solamente acumula bienes materiales, pero va a darse cuenta que llega un momento en que eso no es lo que buscaba. El sentido de la existencia. Si no se resuelve el sentido de la existencia, se destruye, inclusive no solamente a uno mismo, sino que destruimos a otro ser humano. Porque una persona con vacíos es una persona que va a tener agresión hacia sí misma, y esa agresión hacia sí misma también va a ser una agresión social, va a haber violencia, por eso hay la guerra, por eso hay la destrucción de la naturaleza. Porque si todos tuviéramos ese sentido de nuestra vida muy claro, el mal no tiene por qué estar. El mal tiene como base justamente el sinsentido de la existencia. Las opciones que quedarían en el sistema en que nos encontramos son o engordamos al ego en el consumo de la materia, o la gente se inmola porque no sabe el sentido de su existencia física en el planeta. Entonces, esta es una frase de Mario Sabag, ¿no? En donde nos explica claramente lo que hemos venido a hablar. Lo patológico y lo clipótico. La energía excedente en alguna de las sefirot es algo patológico. En cuanto no encuentra sentido de la existencia, una persona crea una patología, la que sea, puede ser física como psíquica. La energía excedente no puede ser derivada a los deseos finitos de la materia. El ideal del yo es Keter. Ahí están las aspiraciones de todas las sefirot en su conjunto. El místico quiere unir todas las sefirot en un punto. La unión de todas las sefirot hace la línea Tiferet Keter. Va con toda la potencia, control de las canalizaciones interiores, y va al refinamiento del alma de la persona. En Keter, nadie llega a Keter. Siempre nosotros decimos, lo mejor que puedo hacer vendrá mañana. Lo mejor lo haré luego. El trabajo que me permite vislumbrar Keter, es decir, mañana llegaré a Keter, no tengo nada acabado, todo lo estoy haciendo, estoy en progreso, estoy en camino. Cambia permanentemente el querer seguir avanzando para ascender en cambios de conciencia superior. Voy elevando la conciencia a medida de que anhelo llegar a Keter.
amplío la conciencia. Ese es el mesianismo en potencia. Dentro de cada persona hay un Mesías, y ese Mesías es el que nos empuja a ser mejores personas cada día, a vivir, como se dice hoy, mejor de lo que viví ayer, a ser la mejor versión de mí misma, lo máximo que puedo aspirar realmente en lo que yo tenga de conciencia. El alma logra alcanzar la paz cuando la Tiferet está sana. Es el vacío del abismo, el Dat, pero a la vez ese vacío se ilumina por la luz que en sí mismo posee Dat para dar el salto a Keter. Si el alma logra reemplazar la desesperación del abismo por el Dat, logra percibir la luz que ingresa y egresa desde la Sefirot más alta, que es Keter. Eso lo pueden leer, eso también. Y aquí tenemos Dalet, que es la letra que está en el sendero de arriba, en donde va a unir Tiferet, que estamos hablando. Este es un sendero largo que va a unir con Keter, que es la aspiración máxima del alma humana. Esa es la máxima aspiración. ¿Qué significa Dalet? Así muy rápidamente, une el yo interior, que ya es Tiferet, con el yo ideal, que es Keter. Es decir, acordémonos, tenemos un yo exterior que está en Yesod. Trabajamos por tener un yo interior que está en Tiferet. Pero para llegar a Keter, ya estamos con el yo ideal, lo más alto que podamos llegar a percibir. Tiferet es yo soy y Keter es yo seré. Es decir, voy en camino siempre de ascenso, siempre de querer ser un cli más grande, es decir, una vasija más grande, para querer albergar más luz, pero para esa luz volcarla a los demás, porque un conocimiento que no se da, se acaba. Entonces aquí hablamos de lo que es algo muy importante en Cábala que se llama el Galut, y que quiere decir la felicidad de la carencia. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a ser feliz si tengo carencia? Aquí no se refiere a ninguna carencia física, se refiere a la carencia o a esa sensación, me falta saber más, me falta entender, me falta conocer, me falta aprender. Y esa carencia es justamente la que nos lleva a la felicidad de la llenura. Porque yo me siento vacía, yo investigo. Porque me siento vacía, estudio. Entonces, eso es la letra Dalet. Es la puerta que se abre al autoconocimiento. Al autoconocimiento que después se va a ser ya un conocimiento no solamente intelectual, sino un conocimiento intuitivo superior a la sabiduría, que ya es la mezcla de la intuición más el conocimiento, digamos, académico, y vaya a la sabiduría. Entonces, eso representa Dalet. Antropomórficamente también Dalet tiene que ver con la columna vertebral. En nuestro sistema nervioso central, imaginémonos qué nos pasaría sin columna vertebral. Es lo que nos vertebra, es lo que nos da esa estabilidad, inclusive en la forma. Y cuando la energía, hasta aquí hemos visto cómo la energía sube, cómo asciende, cómo va desde Malhut a Yesod, a Tiferet y a Keter. Pero ahora vamos a ver de Tiferet cómo baja la energía desde Keter a Tiferet y va a llegar a Malhut. Es el Shefa. Esa es la energía que sostiene el mundo. Es la bondad y la misericordia que viene desde la Ein Sof, desde el Or Ein Sof, desde el Ain, y que viene gratuitamente, sin que lo merezcamos, por misericordia de la divinidad. Es el espacio en donde emana la vida. Sin el Shefa no habría vida. Todo sería un caos. Entonces hay que preparar la Tiferet para recibir la energía que viene del Ein Sof. Es decir, una Tiferet fuerte, como hablamos, es importante para el ascenso. También necesitamos una Tiferet fuerte para recibir el Shefa. Entonces no es una recepción pasiva, es una recepción activa. Es una luz que iluminará las áreas apagadas en nuestra vida.
porque una vez que recibimos esa luz de misericordia que llega a la Tiferet, acordémonos que la Tiferet van todos los senderos a todas las demás sefirot. Es decir, Tiferet se relaciona con las 9 sefirot restantes. Y de Tiferet el Shefa se va a distribuir absolutamente a todos los rincones de nuestra conciencia, a todos los rincones de nuestro árbol de la vida. Hemos acabado y les invito a que de pronto visiten mi página que se llama Nukba, Psicología y Psicoterapia, en donde pongo temas de Cábala. Gracias. Gracias, Ruth. Muchas gracias. No sé si hay consultas, solo llegó una acá en forma personal y era cuando estabas hablando de Malhut. No sé si Pilar Ibáñez quieres comentar porque tú hiciste la pregunta. Pilar. Hola, buenas noches. Fue en un momento en el que comentaron que no podíamos estar como en el duelo permanente y estar sufriendo por las pérdidas. Entonces, por eso hice la pregunta. Entonces, ¿cómo trascendemos cuando hay un duelo, una pérdida, la muerte de algún ser querido desde la Cábala? ¿O en qué sefirá se encuentra eso? ¿Cómo se maneja? Porque finalmente el ser humano, pues sí vivimos el dolor de eso. Además, acabo también de escuchar que, bueno, no tenemos que superar el duelo, sino más bien como vivirlo. Quisiera un poquito, si se puede comentar sobre eso. Con todo gusto. El duelo es una de las emociones muchísimo más fuertes que tenemos todos, absolutamente todos, que pasar por eso y dejar esa emoción a otros, y que también sentimos cuando un ser querido o un gran amigo o amiga se nos adelanta. Pero la Cábala nos enseña que realmente el que muere es el guf o cuerpo físico. Pero del nefesh para arriba, en los 5 niveles del alma, es decir, lo que nos permite amar no es el cuerpo, es el alma. Lo que nos permite pensar, lo que nos permite, por ejemplo, inspirarnos en una lectura, no es nuestra cabeza, es nuestra alma que está habitando nuestro vacío que somos. Nosotros somos huecos por todo lado. Si no fuésemos huecos, no pudiéramos vivir. Por ejemplo, la boca es un hueco. Por ese hueco ingresa el aire y la comida. La nariz es un hueco. Por ahí ingresa el aire. Los oídos son huecos. Entonces, ese hueco que somos realmente nos permite ser el receptor de la energía de la vida que corresponde ya al alma. El alma ingresa en nosotros en un determinado momento cuando nos estamos formando dentro del vientre de la madre, y el alma es la que está aquí para que experimentemos, para que aprendamos a amar, aprendemos a querer a alguien, nos encariñamos, por eso nos duele tanto su muerte. Pero cuando nosotros realmente miramos con una mirada ya no física, sino una mirada del alma, entendemos que el alma de esa persona que se fue cumplió con su proceso para el cual vino a la tierra, y que el creador del cuerpo es el creador del alma también, y el creador del alma necesita esa alma para otro proyecto. ¿En dónde? No sabemos. Puede ser que esa alma va a cumplir un nuevo proyecto aquí mismo en la tierra, en Malhut, o que el creador le ubique en cualquiera de los universos, de los diversos que existen, porque hay una cantidad de espacios en donde hay inteligencia y en donde las almas están inclusive en niveles muy superiores al nuestro. Entonces, esa alma que vino y habitó un cuerpo y fue esa persona amada, por ejemplo, por usted, esa alma ya experimentó todo lo que tenía que experimentar y aprendió lo que tenía que aprender. El aprendizaje nos llevamos al otro mundo. Todo lo que aprendemos, todo lo que leemos, especialmente en lo que se refiere
a cuestiones del alma, cuestiones sagradas, ese es un aprendizaje que no se pierde. Nosotros nos llevamos nuestro aprendizaje. Yo, por ejemplo, entendemos que tenemos 5 niveles de alma y que medito por sentirle a mi Neshama y por incorporar más mi Neshama a mi cuerpo. Ese es un aprendizaje que ya lo asimilo, que ya está en mí, y el momento en que yo muera, eso me llevo. Lo que no me llevo es absolutamente nada de la forma material. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr superar el dolor de la muerte de un ser querido? Es cuando entiendo que el cuerpo físico se quedó, cesó y ya no es más. Pero el alma que habitaba ese cuerpo físico está en un espacio habitando otros universos no materiales y está hacia donde en la vida pudo ascender, en la vida hacia donde pudo caminar. Inclusive la Cábala nos habla de que nosotros no les vemos, pero ellos sí pueden ver. Ok. ¿Sí? Sí, Muchas Ruth, gracias. si gustas, puedes cerrar pantalla para que podamos vernos las caras. Y llegó otra pregunta de Patricia Escobar y dice, ¿cómo aportar para el sentido de la vida en las personas que generan maltrato de violencia? Las personas que generan maltrato y violencia son personas que tienen mucha estrechez en su tiferet. Son personas que de pronto también físicamente aprendieron recibieron esa violencia, y que esa es su forma de haber aprendido la vida, pero obviamente es una forma equivocada, un mal aprendizaje. Entonces, si es posible con esas personas tener una conversación a otro nivel y ayudándoles a que ellas asuman su violencia y entiendan que hay otras formas de reaccionar más altas que la violencia, las personas van a ir entendiendo. La violencia en los adultos está comprobada que es la misma violencia que tuvieron cuando tuvieron 3 años y 4 años de edad. Si nosotros vemos una pelea de niños de 3 años, se tiran a matar. Si fueran con la fuerza de un adulto, esos niños se matan. Entonces, es una reacción totalmente instintiva. Y enseñarles a esas personas que el espacio de tiempo que han vivido, que ahora ya no tienen 3 años, que tienen 30 o 40, eso tiene que abrirles a otros niveles de respuesta a las mismas situaciones de la vida. Y que son capaces de crecer, que son capaces de superar ese nivel instintivo que ya estaba bien para cuando tenían 3 años. Entonces, esa puede ser una de las formas de ayudarles. ¿Y qué se llama eso? Es conocimiento, llevarles al conocimiento. A menos lectura, a menos conocimiento que la gente tenga, va a haber un nivel más bajo, ¿no? La violencia es un nivel básico, muy, muy, muy bajo en unos casos. Puede salir con educación. En otros, cuando la violencia corresponde a una patología cerebral, por ejemplo, a un trauma cerebral, a una circunstancia de estas, ya necesita una valoración neuropsiquiátrica, en donde esos niveles de violencia tienen que ser de alguna manera medidos, o que deje de tener esa persona esa conducta violenta con algún tipo de medicación adecuado, especializado. Entonces hay 2 vías. Hay que tratar de entender, la violencia surge ¿por qué? Muchas veces son malos aprendizajes, en la mayoría de los casos, o son producto de postconsumo de drogas o alcohol. Justo llegó esa pregunta. Justo A llegó ver. esa pregunta y era si podías decir algo en relación a las adicciones. Así que justo lo tomaste. Sí, las adicciones lamentablemente empiezan cuando Yesod tomó el lugar del Tiferet. Cuando Yesod es el que pone máscaras.
Yesod es el que pone caretas a la personalidad real. Y la personalidad real empieza a sentir miedo de sí misma, impotencia sobre sí misma, y la persona empieza a sentirse más fuerte o más inteligente o más aceptado en el grupo de amigos a través de la droga. Sería el inicio de una drogadicción. Siempre, ¿por qué? Porque hubo desde los inicios una autoestima lastimada de base. Entonces, depende de la edad que tenga la persona, si es un adolescente, si es un adulto. El adulto puede haber crecido en años, pero interiormente no ha crecido. Entonces, bueno, ya la circunstancia ahí se vuelve individual de acuerdo al caso particular para poder entender en qué sefirot del árbol de la vida está el mayor desfase. Cómo poder fortalecer a la tiferet para que esa persona aprenda a tener confianza en sí misma y que pueda superar la drogadicción. Una de las cosas que ayuda muchísimo a la persona que se droga es ayudarle a entender, aprenderla a meditar. Hay meditaciones muy fáciles y yo recomiendo la meditación en las letras hebreas. Si es difícil la combinación, solamente medite en Yud, que es como una comita, o en la letra Aleph que tienen el gráfico y lo busquen. Y esa luz que tienen las letras hebreas, porque realmente una letra hebrea es una forma que nosotros la vemos, pero es energía de luminosidad que tiene dentro. Y esa energía de luminosidad va a llegar a la luminosidad de la persona, a la luminosidad de ese rayo relampagueante que todos tenemos. Y va a ser como una conexión, y la meditación ayuda muchísimo a superar estados de drogadicciones, depresivos, intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque cuando ya el alma de la persona se encuentra con el alma de la luz, digamos así, del infinito de Dios, va a entender, aunque todavía no pueda traducir en su mente, ese para qué está de este lado de la vida. Muchas gracias, Ruth. Mira, no hay por ahora más consultas. Voy a parar la grabación, darle las gracias a todos los presentes, a todos los que van a ver después la grabación, porque hay muchos que pidieron disculpas que no podían estar presentes, así que de parte de ellos también te damos las gracias de poder participar acá en SOT 22 Concepción. Muchas pues gracias. Yo estoy más agradecida. Les agradezco mucho la presencia. Quiero saludarle a mi amiguita Gloria, que quiero mucho, que está también. Y qué bueno también felicitar estos espacios, que ojalá llegaran a muchísimas más personas, porque yo creo que está en nosotros también apurar esa era mesiánica que tanta falta nos hace, especialmente en las circunstancias actuales. Depende de todos nosotros el trabajar por ser un buen CLI, por querer agrandar el CLI y por dar al otro hasta donde nosotros ya sepamos o entendamos, todos tenemos algo para dar. Así es que un gusto conocerle a Pilar. Muchas gracias. Guatemala. Y bueno, cualquier cosa en lo que les pueda ayudar, Carla tiene mis datos y en lo que pueda después responderles por WhatsApp o por como sea algún medio, estoy a la hora. Muchas gracias. Bien. Buenas noches.